Aparentemente, Abdalenin en la actualidad encabeza la derecha, pero solo es un títere, que obedece instrucciones de otros y ha sido expulsado del partido que le subió al poder. Rafael Correa, cuando entregó el poder, pensó que todo seguía siendo igual. Cuando Rafael Correa se percató de que su mediocre compañero era un infiltrado, que durante 10 años sus verdaderas intenciones se mantuvieron ocultos y se mantuvo camuflado y agazapado, esperando pacientemente el momento oportuno para entrar en escena, pues ya sabía el papel del guión, que la derecha a su debido tiempo supo entregárselo, y cuando tuvo luz verde, entonces ya no hacía falta su careta y se sacó la máscara y mostró su verdadera miseria humana. Fue entonces cuando Rafael Correa quiso salirse del partido desafiliándose de su propio partido, al cual lo fundó, Alianza País, cuando lo más sensato era pedir a sus bases del partido que lo expulsen al traidor. Quizás fue presa de la ofuscación y sorpresa, que estuvo siendo objeto de un lapsus, que no supo reaccionar y tomar una acción adecuada y correcta. Cuando decía que quiere desafiliar del partido, me imagino que todos se habrían preguntado qué le pasó a Rafael, que siendo el fundador del partido con el cual triunfó durante varias veces consecutivas, tenga que abandonar a su partido, mas el traidor se quedaba con la mesa servida y en un partido al que no le correspondía. El que traiciona al partido y nadie más deben marcharse y pidiéndole disculpas, pero claro, esto solo se ve en gente civilizada, desde luego que los que le siguen al traidor. Es por la amenaza e intimidación que estos son objeto, ya que el susodicho se ha caracterizado como todo un dictador, del cual los medios de comunicación nunca lo mencionan. Siempre y cuando sea uno del bando de ellos, hoy Moreno es parte de esos poderes fácticos, que en el gobierno de Correa lo atacaban, nunca dijeron una sola verdad, pues se propusieron durante los 10 años a desacreditarlo con falacias, mentiras, calumnias y difamaciones. Hoy el susodicho, descaradamente se ha manifestado en contra del partido que le ha subido al poder. Un tipo muy listo, aparentemente piensa que le penetró el dedo al partido que le subió al poder, Alianza País. Ahora desde el sillón presidencial gobierna con la oposición, esos que se opusieron a todo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Durante el gobierno de Correa, no hubo otra cosa que hayan hecho, sino siempre decir no a todo, pero ahora abogan por el sí al robo, sí al saqueo, sí a la ineptitud, sí a las amenazas e intimidaciones. Si no obtienen apoyo a los delincuentes que se encuentran gobernándose para ellos, sí a sus acostumbradas tiranías, sí a la nueva postulación para presidentes de los mismos que le robaron al país, durante varias décadas, que lo mantuvieron en el perpetuo subdesarrollo, porque eran un grupo privilegiado los que se llevaban las riquezas del Estado, convirtiendo así en nuevos millonarios por haber tenido la suerte de llegar al poder y apoderarse de todo cuanto posee el Estado. Ahora estas ratas están de nuevo como colaboradores del exgobierno de Abdalenin, que durante estos 6 meses no ha hecho absolutamente nada, pero eso sí, cuánto habrán saqueado a estas alturas. Ahora propugnan por el sí a la eliminación de impuestos de banqueros y ricachones que se enriquecieron ilícitamente cuando estuvieron en el poder. Pregúntenlo a la Soynebot y otros que hoy colaboran con Abdalenin, sí a la opresión al pueblo, y ahora lanzan una consulta en la que dicen sí, pero al regreso del viejo país, y pretenden que los ciudadanos lo apoyen y digan en la consulta sí a los saqueadores, sí a la apropiación de los recursos del Estado, sí al no pago de impuestos de los ricachones, sí a los traficantes de tierras, y sí al perpetuo estancamiento del país, y sí a que se los lleven todos los recursos, sí a las ratas que hoy están en el poder, sí que regresen a desgobernar como lo hicieron durante décadas un reducido grupúsculo privilegiado de ratas, y que sigan protegiendo a esa pareja de ratas que huyeron, Carlos Pareja y el jefe de este, quien fue el principal de esa mafia llamado también Carlos, que también huyó al Perú, donde se encuentra en la actualidad, cuya fortuna sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Los medios de comunicación ni siquiera lo mencionan, y para desviar la atención, detienen al vicepresidente, que nada debe ni nada tiene que ver con los verdaderos robos que se han producido. Consideramos que es una burla a todos los ciudadanos honestos del país. Es así como actúan los delincuentes para distraer a la gente y se olviden del asunto, aunque trajeron a Carlos Pareja, quien está involucrado en muchos millones de dólares, como producto de coimas. Ahora son las ratas acusando
No hay duda de que el Ecuador se ha vuelto a sumergirse en el fango y son las ratas, de toda la vida, de nuevo en el maicero llenándose sus panzas, hasta más no poder un país, paralizado el pueblo tranquilo de brazos cruzados y en silencio. Lasso y Nebot están esperando que gane en la consulta el sí, para completar sus objetivos y entonces podrán hacer de nuevo los feriados bancarios y todos los desastres del pasado, porque la consulta estuvo en la agenda de Lasso y son Lasso y Nebot los que hoy tienen la última palabra y ordenarán a su títere que espera sus órdenes. La táctica que Abdalenin siguiendo el libreto neoliberal está utilizando la amenaza e intimidación. A unos les dicen que para mantener sus puestos deben apoyar al susodicho, a otros de más alto cargo, les amenaza con ser citados a la Contraloría y ante dichas amenazas les está poniendo a la gente en jaque y el pueblo que es el mandante tiene que tomar cartas en el asunto. Ya en otras ocasiones actuó el pueblo quitándoles el poder a los ineptos e incapaces y es cuando el pueblo debe actuar de nuevo y no se permita que se burlen del pueblo. A estos se los dio el poder, pero después de haber demostrado su ineptitud y su dejadez, es hora de decir hasta aquí les trajo el río y te vamos a reemplazar. No se debe gobernar con la intimidación, que para seguir en sus puestos de trabajo, deban someterse a tus exigencias antojadizas. Esto no le debe extrañar a nadie ya que él es capaz de desafiar al mismo pueblo, cuando dice entre tantas tonterías. Cuando en sus declaraciones dice que ha empezado a odiar al pueblo, por haberle dado el voto, además dice que si no les gusta lo que él está haciendo, pueden irse del país. Es una gravísima amenaza intimidatoria al mismo que no se puede pasar por alto. Es un peligro que este sujeto continúe en el poder. El país confió en su revolución ciudadana, pero al resultar un impostor porque consideramos que ha usurpado un puesto que no le corresponde, porque el pueblo dio el triunfo a su revolución ciudadana y no a la derecha neoliberal, consideramos que el partido Alianza País está en su pleno derecho que el poder ejecutivo sea devuelto a su inmediato sucesor, el vicepresidente, que el pueblo lo eligió. Alguien que lo sepa representar dignamente, que equivocadamente pusieron a un traidor al pueblo en el poder, no descansen hasta conseguirlo. Si esto se hace coordinadamente, al pueblo no le gusta gallinas ni Poncios Pilatos, que se lavan las manos y no reconocen que por un error hayan puesto a un neoliberal en el poder, que si fue un error al ubicarlo y darle el cargo. Tiene esa misma potestad de quitarlo. Un hombre de tan baja calidad moral no puede permanecer ocupando un cargo de tal envergadura. Por otro lado, los medios de comunicación unido a los banqueros y la derecha lo han decidido, mas hay que recordarles que el pueblo tiene un papel preponderante y el pueblo exige que su partido que sustenta la revolución ciudadana actúe dignamente y exija que Moreno abandone el cargo que el pueblo ha esperado pacientemente, que el país se ponga en marcha, pero han transcurrido varios meses y consideramos que es más que suficiente, y que ya se debería haber puesto en marcha muchos de los ofrecimientos, pero el país permanece paralizado y no se ha movido un ápice. En cuanto a las ofertas de campaña, al contrario se está llevando a cabo su agenda particular, la misma política anunciada en campaña por el banquero Lasso, que por cierto es un caso sui generis, porque no se ha dado en la historia mundial, que un banquero llegue a ser candidato, porque sería como introducir dentro de casa a una víbora que le succione la sangre. Si ya se ha detectado que el susodicho resultó un infiltrado, deben quedarse por más tiempo con los brazos cruzados, llorando por la traición, o hay que tomar cartas en el asunto y tomar las acciones pertinentes. Nunca debieron quedarse lloriqueando, porque si el traidor empezó asestando un gran golpe, no esperen nada bueno y deben esperar lo peor, y lo que estoy diciendo cualquiera lo sabe y no es necesario que se los recuerde. Si permitimos que este continúe, acabará destrozándole al país, que si se tuvo los 10 años ganados pueda ser que tengamos que ver una próxima década nefasta en manos de los saqueadores. No hay que ver que se apoderan los ladrones y sentarse a llorar, hay que actuar, porque después de una acción viene la reacción, y esta vez el pueblo no reaccionó y sentándose detrás de una piedra se puso a llorar, y después de tantas lamentaciones, nada se ha logrado. Al contrario, tenemos a un vicepresidente en prisión, como un delincuente cualquiera, el mismo que ha reconstruido eficientemente, después de los desastres del terremoto, y hoy parece ser que nadie lo recuerda, el que encabezó las monumentales obras que hoy tiene el país, y que constituyó la riqueza que hoy posee el país, como son las 8 hidroeléctricas, la restauración total de la refinería de Esmeraldas, etcétera, etcétera.
Realmente es un insulto a la dignidad que estos abusos se estén dando, cuando los verdaderos autores del desastre del Ecuador, hoy se pongan de jueces acusadores. Realmente es una vergüenza, de lo que hoy está ocurriendo en el país y que estos vergonzosos hechos se estén dándose en el país, y como si esto fuera poco se está pretendiendo hacer una consulta innecesaria, sin ninguna trascendencia para los intereses del país, y de la mayoría de los ciudadanos, donde se quiere engañarle al pueblo una vez más y no le dice directamente que la consulta es para que el pueblo le autorice cambiar una ley que ya está establecida como es la ley de plusvalía, que solo afecta a los traficantes de tierras y la ley de herencias, que afecta a los que tienen paraísos fiscales, y estas leyes dadas en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, y como si esto fuera poco, está dirigida exclusivamente a Rafael Correa, quieren impedir que Rafael vuelva a ser candidato. Porque no les interesa a los ostentosos adinerados rancios, que piensan que son ellos los que tienen derecho a todo, incluso a seguir enriqueciendo de los bienes del Estado. Rafael ha sido el paladín de los pobres que ha luchado permanentemente por la reivindicación de las clases más desfavorecidas y un verdadero líder de las grandes mayorías. Un hombre que supo sacar de la ruina y la miseria al país, aunque ha tenido equivocaciones, como cualquier ser humano, pero han sido más los aciertos que las equivocaciones y para comprobar, solo hace falta retroceder 10 años y ver en qué situación se encontraba el país, y que en tan solo 10 años se logró hacer lo que ninguno hizo en más de medio siglo, catalogándolo como el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, en toda la historia mundial porque antes de Correa el planeta entero ignoró su existencia y como si hacer esta hazaña de estas magnitudes fuera algo simple los ineptos neoliberales lo han minimizado es más ha dicho que todo está mal lo que hoy tiene es el Ecuador se lo deben al líder más grande de la historia cuyo nombre se mantiene latente en la memoria de los ecuatorianos y se llama Rafael Correa. El neoliberalismo encabezada por el títere y sus secuaces pretenden desaparecerle así de simple con una consulta impopular en el que gastarían 60 millones de dólares. Imagínense mis amigos, cuántas casas se construirían, con todo ese dinero, pero claro, si solo era una promesa de campaña se quiere dar paso a algo que nunca se mencionó en campaña, que le toca ahora al pueblo como no se está haciendo nada de lo que el monigote ofreció le toca tomar acciones al pueblo, en la que se convoca de una forma urgente a organizar a todos los militantes y simpatizantes y todo el pueblo que están con la Revolución Ciudadana a una reunión permanente y impedir dicha consulta ya que es un atentado sus propuestas inmorales y antiéticos, que una vez más pretenden utilizar al pueblo, para conseguir sus particulares propósitos antojadizos. Ha llegado la hora de reaccionar, basta de estos abusos arbitrarios y dictatoriales, porque si Correa fue un dictador para los reaccionarios ostentosos el monigote es un dictador para el pueblo en general. Si permanecemos cruzamos de brazos las consecuencias serán desastrosos y nefastos para el pueblo ecuatoriano. El primer paso ya está dado que ha sido expulsar del partido, se los he venido repitiendo reiteradamente, pero se ha hecho caso omiso y ha tenido que pasar mucho tiempo mientras los cerdos se engordan y el tipo se robustece cada vez más y se consolida en el poder respaldado por los medios de comunicación privados y en la actualidad también con los medios de comunicación pública, principalmente y es obvio que bajo estas circunstancias, no podía permitirse continuar en las filas del partido y por cuya razón se lo ha expulsado del partido, y peor permanecer por más tiempo en el poder. Ya es hora de que el usurpador dimita, de no ser así que entren en acción, pues el pueblo no puede renunciar a su década ganada y al permitir que la derecha le haya arrebatado el poder mediante la incursión de un infiltrado, significa que la derecha se lo arrebató el poder y si tardan en reaccionar van a arrastrar a otros militantes del partido Alianza País, que han sido fieles al partido y terminarán fragmentando al partido, como ya se está viendo que ya se están llevando a gente que han sido muy valiosa para el partido, pues hoy mismo, el Moreno tiene el sartén por el mango, como se suele decir cuando alguien tiene el poder de decidir, y más aún cuando está rodeado de opositores rancios, enemigos del pueblo y de la Revolución Ciudadana, los viejos enemigos neoliberales y todos los mediocres vendepatrias, los medios de comunicación privada y hoy también los medios públicos, cada día van ganando terreno, mientras los miembros del partido andan deshojando margaritas y pensando haré o no haré. Qué lentos que son, parecen estar dormidos. Moreno ya les golpeó por varias ocasiones. ¿Cuántos otros golpes esperan recibir?
¿Hasta cuando piensan que deben reaccionar, o es que solo esperan que actuara solo un hombre llamado Rafael? ¿Hasta cuando piensan que van a empezar a ser autónomos y actuar por su propia iniciativa? Basta de ser tibios, blandos y ambiguos. Moreno no solo es un desertor del partido, sino es un enemigo y muy peligroso. He escuchado decir a Patiño que le teme al traidor, y con esos miedos transmitidos no le hace ningún favor a nadie. Al contrario, ese amedrentamiento puede transmitir negativamente a los demás miembros y terminar siendo gallinas, sin el menor ánimo de ofender a las gallinas, y estoy viendo que es lo que ha quedado encabezando la militancia del partido AC. Que el Moreno, hoy es un tipo duro y temible frente a tantas gallinas que ni siquiera se atrevían a expulsarlo y dejaron que pase demasiado tiempo a un traidor del partido. Si no tienen las agallas suficientes ni las iniciativas propias, podemos decir que la mediocridad se está apoderándose de todos los ámbitos y no saben tomar decisiones. Al menos aprendan a escuchar estas recomendaciones. Hasta el momento el partido no ha dado ningún paso en respuesta a la ingrata actitud de Moreno, mientras este ha insultado y ha agredido violando derechos constitucionales, como es privar la libertad sin prueba alguna recluyéndolo en la cárcel a un miembro activo de la Revolución Ciudadana, el vicepresidente Jorge Glass. El día 24 de noviembre está por llegar el gran líder. Es cuando el pueblo agradecido se apresta a darle un gran recibimiento a su líder, que aunque la rancia oposición neoliberal se haya encargado de difamarlo a sus espaldas aprovechando la ausencia, el pueblo sabe que esa oposición siempre insultó, difamó y mintió, y el pueblo lo sabe muy bien, así como sabe que el bienestar que hoy disfruta pese a las catástrofes lo supo afrontar y sacarle adelante a un país que vio nacer una luz de esperanza en el 2017, cuando el país estuvo quebrado y con más de 3 millones de personas en el exilio de la pobreza. Seguiremos con más en el siguiente video. Gracias por vuestra atención, hasta pronto. Aparentemente, Abda Lenin en la actualidad encabeza la derecha, pero solo es un títere, que obedece instrucciones de otros y ha sido expulsado del partido que le subió al poder. Rafael Correa, cuando entregó el poder, pensó que todo seguía siendo igual. Cuando Rafael Correa se percató de que su mediocre compañero era un infiltrado, que durante 10 años sus verdaderas intenciones se mantuvieron ocultos y se mantuvo camuflado y agazapado, esperando pacientemente el momento oportuno para entrar en escena, pues ya sabía el papel del guión, que la derecha a su debido tiempo supo entregárselo, y cuando tuvo luz verde, entonces ya no hacía falta su careta y se sacó la máscara y mostró su verdadera miseria humana. Fue entonces cuando Rafael Correa quiso salirse del partido desafiliándose de su propio partido, al cual lo fundó, Alianza País, cuando lo más sensato era pedir a sus bases del partido que lo expulsen al traidor. Quizás fue presa de la ofuscación y sorpresa, que estuvo siendo objeto de un lapsus, que no supo reaccionar y tomar una acción adecuada y correcta. Cuando decía que quiere desafiliar del partido, me imagino que todos se habrían preguntado qué le pasó a Rafael, que siendo el fundador del partido con el cual triunfó durante varias veces consecutivas, tenga que abandonar a su partido, mas el traidor se quedaba con la mesa servida y en un partido al que no le correspondía. El que traiciona al partido y nadie más debe marcharse y pidiéndole disculpas. Pero claro, esto solo se ve en gente civilizada, desde luego que los que le siguen al traidor. Es por la amenaza e intimidación que estos son objeto, ya que el susodicho se ha caracterizado como todo un dictador, del cual los medios de comunicación nunca lo mencionan. Siempre y cuando sea uno del bando de ellos, hoy Moreno es parte de esos poderes fácticos, que en el gobierno de Correa lo atacaban, nunca dijeron una sola verdad, pues se propusieron durante los 10 años a desacreditarlo con falacias, mentiras, calumnias y difamaciones. Hoy el susodicho, descaradamente se ha manifestado en contra del partido que le ha subido al poder. Un tipo muy listo, aparentemente piensa que le penetró el dedo al partido que le subió al poder, Alianza País. Ahora desde el sillón presidencial gobierna con la oposición, esos que se opusieron a todo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Durante el gobierno de Correa, no hubo otra cosa que hayan hecho, sino siempre decir no a todo, pero ahora abogan por el sí al robo, sí al saqueo, sí a la ineptitud, sí a las amenazas e intimidaciones. Si no obtienen apoyo a los delincuentes que se encuentran gobernándose para ellos, sí a sus acostumbradas tiranías, sí a la nueva postulación para presidentes de los mismos que le robaron al país, durante varias décadas, que lo mantuvieron en el perpetuo subdesarrollo, porque eran un grupo privilegiado
privilegiado los que se llevaban las riquezas del Estado, convirtiendo así en nuevos millonarios por haber tenido la suerte de llegar al poder y apoderarse de todo cuanto posee el Estado. Ahora estas ratas están de nuevo como colaboradores del exgobierno de Abdalenin, que durante estos 6 meses no ha hecho absolutamente nada, pero eso sí cuánto habrán saqueado a estas alturas. Ahora propugnan por el sí a la eliminación de impuestos de banqueros y ricachones que se enriquecieron ilícitamente cuando estuvieron en el poder. Pregúntenlo a la Soinebot y otros que hoy colaboran con Abdalenin si a la opresión al pueblo y ahora lanzan una consulta en la que dicen sí, pero al regreso del viejo país, y pretenden que los ciudadanos lo apoyen y digan en la consulta sí, a los saqueadores, sí a la apropiación de los recursos del Estado, sí, al no pago de impuestos de los ricachones, sí a los traficantes de tierras, y sí al perpetuo estancamiento del país, y sí a que se los lleven todos los recursos, sí a las ratas que hoy están en el poder, sí que regresen a desgobernar como lo hicieron durante décadas un reducido grupúsculo privilegiado de ratas y que sigan protegiendo a esa pareja de ratas que huyeron, Carlos Pareja y el jefe de este, quien fue el principal de esa mafia llamado también Carlos, que también huyó al Perú, donde se encuentra en la actualidad, cuya fortuna sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Los medios de comunicación, ni siquiera lo mencionan y para desviar la atención, detienen al vicepresidente, que nada debe ni nada tiene que ver con los verdaderos robos que se han producido. Consideramos que es una burla a todos los ciudadanos honestos del país. Es así como actúan los delincuentes para distraer a la gente y se olviden del asunto, aunque trajeron a Carlos Pareja, quien está involucrado en muchos millones de dólares, como producto de coimas. Ahora son las ratas acusando. No hay duda de que el Ecuador se ha vuelto a sumergirse en el fango y son las ratas, de toda la vida, de nuevo en el maicero llenándose sus panzas, hasta más no poder, un país paralizado, el pueblo tranquilo de brazos cruzados y en silencio. Las Soinebot están esperando que gane en la consulta el sí, para completar sus objetivos y entonces podrán hacer de nuevo los feriados bancarios y todos los desastres del pasado, porque la consulta estuvo en la agenda de Lazo y son las Soinebot los que hoy tienen la última palabra y ordenarán a su títere que espera sus órdenes. La táctica que Abdalenin, siguiendo el libreto neoliberal, está utilizando la amenaza e intimidación. A unos les dicen que para mantener sus puestos deben apoyar al susodicho, a otros de más alto cargo les amenaza con ser citados a la Contraloría y ante dichas amenazas les está poniendo a la gente en jaque y el pueblo, que es el mandante, tiene que tomar cartas en el asunto. Ya en otras ocasiones actuó el pueblo quitándoles el poder a los ineptos e incapaces y es cuando el pueblo debe actuar de nuevo y no se permita que se burlen del pueblo. A estos se los dio el poder, pero después de haber demostrado su ineptitud y su dejadez, es hora de decir hasta aquí, les trajo el río y te vamos a reemplazar. No se debe gobernar con la intimidación, que para seguir en sus puestos de trabajo, deban someterse a tus exigencias antojadizas. Esto no le debe extrañar a nadie, ya que él es capaz de desafiar al mismo pueblo, cuando dice entre tantas tonterías. Cuando en sus declaraciones dice que ha empezado a odiar al pueblo, por haberle dado el voto, además dice que si no les gusta lo que él está haciendo, pueden irse del país. Es una gravísima amenaza intimidatoria, el mismo que no se puede pasar por alto. Es un peligro que este sujeto continúe en el poder. El país confió en su revolución ciudadana, pero al resultar un impostor porque consideramos que ha usurpado un puesto que no le corresponde, porque el pueblo dio el triunfo a su revolución ciudadana y no a la derecha neoliberal, consideramos que el partido Alianza País está en su pleno derecho que el poder ejecutivo sea devuelto a su inmediato sucesor, el vicepresidente, que el pueblo lo eligió. Alguien que lo sepa representar dignamente, que equivocadamente pusieron a un traidor al pueblo en el poder, no descansen hasta conseguirlo. Si esto se hace coordinadamente, al pueblo no le gusta gallinas ni Poncios Pilatos, que se lavan las manos y no reconocen que por un error hayan puesto a un neoliberal en el poder, que si fue un error al ubicarlo y darle el cargo, tiene esa misma potestad de quitarlo. Un hombre de tan baja calidad moral no puede permanecer ocupando un cargo de tal envergadura.
Por otro lado, los medios de comunicación unido a los banqueros y la derecha lo han decidido, mas hay que recordarles que el pueblo tiene un papel preponderante y el pueblo exige que su partido que sustenta la revolución ciudadana actúe dignamente y exija que Moreno abandone el cargo que el pueblo ha esperado pacientemente, que el país se ponga en marcha, pero han transcurrido varios meses y consideramos que es más que suficiente, y que ya se debería haber puesto en marcha muchos de los ofrecimientos, pero el país permanece paralizado y no se ha movido un ápice. En cuanto a las ofertas de campaña, al contrario se está llevando a cabo su agenda particular, la misma política anunciada en campaña por el banquero Lasso, que por cierto es un caso sui generis, porque no se ha dado en la historia mundial, que un banquero llegue a ser candidato, porque sería como introducir dentro de casa a una víbora que le succione la sangre. Si ya se ha detectado que el susodicho resultó un infiltrado, deben quedarse por más tiempo con los brazos cruzados, llorando por la traición, o hay que tomar cartas en el asunto y tomar las acciones pertinentes. Nunca debieron quedarse lloriqueando, porque si el traidor empezó asestando un gran golpe, no esperen nada bueno y deben esperar lo peor, y lo que estoy diciendo cualquiera lo sabe y no es necesario que se los recuerde. Si permitimos que este continúe, acabará destrozándole al país, que si se tuvo los 10 años ganados pueda ser que tengamos que ver una próxima década nefasta en manos de los saqueadores. No hay que ver que se apoderan los ladrones y sentarse a llorar, hay que actuar, porque después de una acción viene la reacción, y esta vez el pueblo no reaccionó y sentándose detrás de una piedra se puso a llorar, y después de tantas lamentaciones, nada se ha logrado. Al contrario, tenemos a un vicepresidente en prisión, como un delincuente cualquiera, el mismo que ha reconstruido eficientemente, después de los desastres del terremoto, y hoy parece ser que nadie lo recuerda, el que encabezó las monumentales obras que hoy tiene el país, y que constituyó la riqueza que hoy posee el país, como son las 8 hidroeléctricas, la restauración total de la refinería de Esmeraldas, etcétera, etcétera. Realmente es un insulto a la dignidad que estos abusos se estén dando, cuando los verdaderos autores del desastre del Ecuador, hoy se pongan de jueces acusadores. Realmente es una vergüenza, de lo que hoy está ocurriendo en el país, y que estos vergonzosos hechos se estén dándose en el país, y como si esto fuera poco se está pretendiendo hacer una consulta innecesaria, sin ninguna trascendencia para los intereses del país y de la mayoría de los ciudadanos, donde se quiere engañarle al pueblo una vez más y no le dice directamente que la consulta es para que el pueblo le autorice cambiar una ley que ya está establecida, como es la ley